Bien, lo que vimos hasta ahora fue una solución secuencial del problema de encontrar el número de 3, encontrar el número de apariciones del número 3 en una regla. Y habíamos mencionado que ese arreglo tenía una longitud de 10 millones de enteros. Pero la pregunta ahora es, ¿qué pasa con los hilos? ¿Qué pasa con la concurrencia? Es decir, en ese ejemplo no lo hemos visto por ningún lado. Está bien. A continuación lo que vamos a hacer es ver un ejemplo de cómo se podrían usar los hilos en este problema particular. Entonces aquí tenemos nuevamente nuestro arreglo. Nuestro arreglo tiene 15 posiciones. Imagínense ahora que lo que hacemos es tratar de dividir el arreglo en el número de hilos que están disponibles para procesar los datos. Entonces, en este caso particular, vamos a definir tres hilos que van a procesar partes iguales, es decir, de longitud igual del vector original. Entonces, este hilo va a procesar de la posición 0 a la 4, este lo va a hacer de la 5 a la 9 y este del 10 a la 14. Pero todos hacen exactamente lo mismo. Y la búsqueda que hacen sigue siendo secuencial. Es decir, que el algoritmo en su complejidad sigue siendo del orden n, porque recuerden que n es el tamaño de la entrada. Lo que pasa es que ahorita los hilos tienen un tamaño de entrada más pequeño, pero digamos que lo difícil o lo complejo del algoritmo se mantiene en su orden lineal. Vamos ahorita a bajar o a procesar el ejemplo 3 S01.c que lo pueden descargar de este enlace. En este momento voy a verlo. Entremos acá al directorio donde está este código. Vamos a hacer un análisis de él. ¿Cómo sería la implementación con hilos? Recordemos que ahora lo que queremos es que cada hilo tenga una longitud o un segmento del vector para procesar. En este caso particular vamos a procesar, vamos a utilizar 8 hilos. La longitud de este arreglo sigue siendo 100 millones realmente son 100 millones de posiciones que se van a analizar. Y aquí hay un vector interesante, una variable interesante, que es un vector de tipo pthread. Aquí lo que vamos a hacer es almacenar los identificadores de todos los hilos que vamos creando. Aquí está nuestro arreglo. Aquí tenemos entonces la longitud del vector, las variables de conteo, doble conteo, y esta variable maxThreads que hace alusión al máximo número de hilos que se pueden lanzar. Ahora veremos por qué se ha definido una variable maxThreads en vez de utilizar la constante maxThreads que se había definido en esta parte de acá y se ha dicho que es de tamaño 8. Recordemos que cuando queremos que un hilo eh, sea capaz de procesar una función, esta función debe tener unas ciertas características. Entre ellas, que debe recibir como argumento una variable de tipo apuntador a vacío, y lo que devuelve la función es un apuntador a vacío también. Aquí algunas variables que vamos a utilizar dentro de nuestra función. Observemos que lo que queremos ahora es que que cada hilo procese una parte del vector. ¿Qué tanto? Pues lo que vamos a hacer es coger la longitud del vector, lo dividimos por el máximo número de hilos y esa es la longitud del vector que va a procesar cada hilo. Ahora, lo que no tenemos claro es desde dónde comienza a procesar cada hilo. En este caso particular, recordemos que en este variable arc nos van a entregar cuál es la posición o el identificador del hilo. Si es el hilo 0, el hilo 1, el hilo 2, el hilo 3, etc. Esto va a quedar aquí en esta variable ID. Y lo que hacemos entonces para saber dónde arrancamos a procesar los elementos del vector es calcular el punto de inicio. Y lo vamos a hacer por ID por length per thread. Ahora, lo que hace cada hilo entonces es arrancar desde el punto de inicio que se acabó de calcular aquí y hasta antes de ese punto de inicio más la longitud de un vector que tiene que procesar cada hilo. Y sencillamente lo que se hace es si array es igual a array sub i es igual a 3, entonces contador más más. Bien,
Esta es la función que ya conocíamos, la función de inicializar vector, eso ya lo tenemos claro, y aquí está nuestro main. Recordemos que hemos definido una variable maxThreads y que no estamos utilizando la constante maxThreads. Es que digamos, por tratar de que sea más parametrizado nuestro programa, vamos a poder indicarle en tiempo de ejecución cuántos hilos queremos lanzar. Entonces, si el usuario especifica el número de hilos que quiere lanzar, lo vamos a almacenar en esta variable maxThreads. De lo contrario, él asume que maxThreads, esta variable, va a tomar el valor de la constante maxThreads, que arriba era 8. Una vez tenemos eso, vamos a generar el número aleatorio para poder inicializar nuestro vector, inicializar nuestro generador de números aleatorios, inicializamos el vector y observemos que aquí comienza el procesamiento. Le decimos arranque, tomamos el reloj del sistema en este momento, lo guardamos en T1, luego empezamos a crear los hilos, tenemos que crear el número máximo de hilos que especifica el usuario, sean 8 o sean los que se pase por argumento, y al final, entonces, una vez se crean los hilos, se empiezan a ejecutar, volvemos y tomamos ese tiempo que tomó la creación. Ahora mostramos cuánto es la variable count, cuánto es la variable double count, e imprimimos los resultados y cuánto tiempo se tomó. Bueno, ahora veamos cómo compilamos este código, sc-pthread 3s01.c-o3s01. ¿Listo? Aquí salen unos warnings, observemos que son warnings, aquí lo estoy compilando en un Mac, los podemos ignorar por ahora. El ejecutable se llama 3s01 y recordemos que le podemos pasar un argumento o no. En este caso no le vamos a pasar argumento, es decir que el programa va a tratar de crear 8 hilos y esos 8 hilos van a procesar o van a contar cuántos 3 aparecen en la parte del vector que les toca procesar. Inicializando el vector y acabó. Observemos algo muy simpático. Miremos primero, se crea el hilo 0 y él va a procesar desde la posición 0 hasta esta que está aquí. Ya les digo qué valor es este. Ok, es 12.500.000. Él va a procesar de esa región de ahí. Va a procesar de la posición 0 hasta una longitud de 12.500.000 elementos. El hilo con identificador 1 va a arrancar de la posición 12.500.000 y una longitud de 12.500.000 y así sucesivamente. Pero observemos algo. CountByThread, es decir, lo que hizo cada uno de los hilos, que empezó a calcular los 3 que encontraba y los iba sumando, nos da 552.513. Y el valor real, el valor que efectivamente debería ser es 4.997.650. Hay un gran desfase entre lo que cuentan los hilos y lo que realmente tiene que ser. Ok, volvamos a correr este ejemplo y tengamos en cuenta el tiempo de ejecución. El tiempo de ejecución fue de 130 milisegundos. El tiempo real de todo el programa fue de 1.6. Observemos aquí que el tiempo que se tomó acá ha subido un poco. El tiempo real es de 1 segundo. Pero miren cuánto fue el valor de conteo. 9.750 versus el valor real que era 5.925.000. Lo que nos está mostrando aquí es que efectivamente hay un desfase entre lo que cuentan los hilos y lo que realmente deberían contar. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo podemos ver en este gráfico. Aquí lo que nos está mostrando es que hay un hilo que está terminando más rápido que los otros hilos. ¿Y qué hilo es ese? El main thread. El main thread termina y los otros hilos todavía están haciendo procesamiento. Lo podemos ver acá en el código. Observemos que aquí le decimos en el proceso de creación, empezamos a crear hilos que ejecuten esta instrucción. Y los hilos lo van a hacer. El problema es que a ellos les va a tomar un tiempo contar sus hilos, contar el número de 3 que hay en el vector que les toca procesar, y eso va a ser más demorado que las siguientes instrucciones que necesita correr el
hilo principal o el main. Entonces, ellos están contando los números de 3 en la parte del vector que les toca y el hilo principal termina la ejecución. Por eso es que al final no vemos un valor real o similar al de el que hace la comprobación. Entonces, lo que vamos a ver más adelante es cómo podemos garantizar que esos valores sean iguales, o por lo menos que no veamos esto, que el hilo principal termina mientras los otros todavía están contando 3 en la parte del vector que les corresponde.